Ahí está, súper. Empezamos a grabar. Ya. Eh, bueno, buenas tardes a todos, primero que nada. Y les quiero recordar que los talleres son gratuitos y son impartidos por Alumni UCM, de la Universidad Católica del Maule. Cada sesión es grabada y luego subida al canal de YouTube de Alumni UCM, para que ustedes la puedan revisar con más detención. Ahí aprovecho de decirles que se pueden meter al canal y suscribirse también, porque muchas veces eh, los videos están subidos antes de que se notifiquen por correo electrónico. O si pasa algo con la masificación del taller, de la sesión del taller, ustedes también pueden ir directamente al canal de Alumni UCM en YouTube y revisar los últimos videos subidos. Así que ahí también se agradecería que se suscriban. Bueno, la idea de es que ustedes ahora pongan atención, ya que va a estar el video grabado. Y las dudas, ahora que somos un grupo chico, podemos responderlas de inmediato, así que no tengan miedo en abrir su micrófono y preguntar. De igual forma, vamos a dejar unos minutos al final por si alguien tiene dudas. Así que también pueden anotar sus consultas y al final las vamos a resolver. También les quiero recordar que al asistir a estos talleres tienen la posibilidad de obtener un documento de constancia de participación, los que pueden pedir a través del correo electrónico de alumni@ucm.cl. Lo pueden ver ahí en la presentación. Y también talleres. Eh, no sé. Ok, había perdido la conexión. Bueno, y también mostrarles nuevamente o hacer mención nuevamente a la campaña que inició este 9 de abril y finaliza el 10 de junio, que es la iniciativa para que todos los egresados de la Universidad Católica del Maule actualicen los datos en la plataforma de Alumni UCM a través de una breve encuesta. Al participar entrarán automáticamente en el sorteo de un Apple Watch, una estadía en un hotel, Hotel Puramar, y una Nintendo Switch. Así que anímense a participar y así ayudan a fortalecer nuestra comunidad de exalumnos. Em, Bueno, y para esto pueden acceder mediante el navegador a encuesta, al link que sale ahí arriba, encuesta-alumni.ucm.cl. De igual manera, a ver si alguien le quiere guardar, si es que aún no la han hecho. Ahí la envié. Eh, bueno, al parecer mi conexión está un poco inestable, pero cada vez que tiene problemas de conexión, me voy a quedar callado para que después continuar. Así que no se preocupen, voy a intentar de que no se pierdan nada en esta sesión. Y, y bueno, con esto ya damos paso a la última sesión del taller de Excel avanzado, donde retomaremos o veremos con más detención el tema de la visualización de datos. Pues seré yo. Mm, Bueno, y volví. Em, ya, está en el tema que ya hicimos mención en la inteligencia artificial y cómo nos ayuda. Y hoy también veremos otros usos más relacionados.
Eh, Miren, sabes que tengo un problema de conexión. Me voy a mover de pieza porque quizá el internet. Así que voy a moverme. Probablemente si corte la cámara también va a ayudar en la transmisión. Así que denme 2 minutitos y me muevo. Ok, chicos, disculpen, ahora me moví de pieza y creo que tengo mejor internet. Así que, eh, sin más introducción, voy directamente a mostrarles para que no nos quedemos sin revisar lo que teníamos planeado mostrar hoy. Así que aquí está mi pantalla. Esta la vamos a cerrar. Y vamos a continuar con el mismo archivo que terminamos la semana pasada. Y lo que vamos a hacer es, bueno, revisar, porque quizás lo pasé un poco rápido y tuve un pequeño error de que habían dos gráficos que estaban sincronizados. Me gustaría transmitirles cómo me di cuenta que pasó eso y por qué logré entenderlo, ya que si finalmente ustedes comprenden cómo funciona todo, todos los filtros que aplicamos, cómo funciona el tema de los gráficos dinámicos junto con las tablas dinámicas, ustedes pueden desarrollar esa habilidad de entender por qué están pasando cosas que muchas veces uno no se da cuenta y comete errores. Así que lo primero que vamos a hacer
vamos a crear una nueva hoja, perdón, un nuevo libro para empezar desde cero. Lo primero vamos a ir a nuestra base de datos, esta base de datos que modificamos la sesión anterior. Vamos a copiar los datos y los vamos a llevar a nuestro nuevo libro. Esto es solamente para comenzar a hacer todo de nuevo, pero con más detención. ¿Okay? Así que, lo primero, vamos a insertar una tabla dinámica con estos datos. Selecciono todos los datos, luego voy a insertar y una tabla dinámica recomendada, porque ya tiene los formatos, entonces reconoce qué columna es sumable y qué columna no es sumable. Más que nada, por eso ocupamos esa opción para crear tablas dinámicas. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a generar las mismas tablas dinámicas que generamos este libro de la clase anterior, de la sesión anterior. Entonces vamos a generar las mismas tablas que hicimos aquí para luego crear un gráfico y seguir el mismo orden. Así que lo primero que hicimos fue intentar graficar nuestros ingresos versus nuestros gastos. Para esto, lo que hicimos fue llevar los meses a nuestras filas y sumamos la suma de monto en CLP, está correcto, así lo podemos confirmar acá, está correcto eso, y luego lo aperturamos por el tipo de movimiento, vendría siendo eso. Acá aprovechamos de darle los formatos, el formato de millares y le quitamos los decimales, y también vamos a analizar tabla dinámica y quitar a diseño y quitar los totales generales para las filas y las columnas, porque vamos a graficar y no nos sirven los totales cuando graficamos. Bueno, ¿qué fue lo que hicimos una vez? Recuerden que con esto nosotros insertamos un gráfico dinámico. Este era para comparar, vamos a insertarlo. Era para comparar los gráficos y los ingresos en el mes, visualmente. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Aplicamos también la segmentación de datos, que está en análisis de gráfico dinámico, luego insertar segmentación de datos y elegimos qué cosa, con qué columna podemos filtrar nuestros elementos, ya sea gráfico y nuestra tabla dinámica. Pero quizás ustedes se preguntan de dónde salió eso. Eso no es más que la misma opción que cuando uno utiliza los filtros. Por ejemplo, si nosotros vamos a categoría, lo llevamos a filtros, aquí arriba en la columna A y columna B, más que nada en la columna B, donde uno puede seleccionar qué tipo de filtro aplica a la tabla. ¿Ok? Por ejemplo, si quisiéramos hacer un análisis de cuáles son mis ingresos y mis gastos, eh, en relación, por ejemplo, ¿cuáles serían mis gastos necesarios? Y, y dejando de lado todos los gastos que quizás podría evitar hacer. Entonces, por ejemplo, la alimentación es obligación, la educación también, entretenimiento y personal quizás lo podría dejar de lado, salud, perdón, regalo igual, la salud es necesario, los servicios que vendrían siendo los pagos de las cuentas también es necesario, el sueldo es mi ingreso, así que aquí vamos a hacer la comparación con los ingresos, el transporte también es necesario y quizás los viajes y las vacaciones las dejamos de lado. Entonces ahí ya podríamos hacer este análisis, que si dejamos todos los gastos innecesarios de lado, nuestros ingresos van a ser mayores, a excepción de diciembre. Recuerden que si queremos analizar los datos que están por detrás de esta tabla dinámica, que están agrupados en esta fila, o en este monto específicamente, en esta celda, basta con hacer doble clic y me lleva a la tabla con el detalle de los movimientos de todos los datos que componen ese número que acabo de hacerle doble clic. Por ejemplo, si nos vamos al monto, luego nos vamos a datos y ordenamos de mayor a menor, nos vamos a dar cuenta que nuestro monto mayor es un gasto relacionado a el pago del crédito universitario, que se paga una vez al año, en este caso, en este ejercicio, se paga una vez al año y se carga todo en diciembre. Por eso es la razón de nuestros gastos más altos que los ingresos en diciembre. Ya, vamos a eliminar esto, que era solo un ejemplo, y aquí está nuestra tabla dinámica, y esto era para ejemplificar, bueno,
ejemplificamos cómo sacar conclusiones en base a filtros y cómo aplicar los filtros entre comillas, normales o más comunes que uno puede utilizar en las tablas dinámicas. Así que vamos a quitar el filtro también y, si se fijan, voy a sacar la categoría. Acá, en mi gráfico, si yo vuelvo a poner la categoría, aparece como filtro, como un botón filtrable. Y aquí también podríamos hacer la misma filtro, por ejemplo, solo alimentación. Y nos modifica tanto la tabla como el gráfico. Entonces, ¿qué es lo que hicimos la semana pasada? Nosotros, para cada gráfico, ocultamos estos botones, porque ya no nos sirven. Perdón, ocultar todos los botones. Porque ya no nos sirven. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros insertamos una segmentación de datos, que vendrían siendo estos filtros, pero con la característica especial que podemos vincular varias tablas y por ende los gráficos que se generaron con estas tablas. Así que vamos a eliminar también este gráfico. Eso era solo para que vieran cómo funcionan los filtros. Y los botones especiales que tienen estos gráficos especiales, porque no son gráficos normales, son gráficos dinámicos. Yo cuando hago clic sobre mi tabla, luego me voy a analizar la tabla y aquí genero el gráfico dinámico. Eh, bueno, eso, para que entiendan que es distinto a si voy a insertar, y aquí hay otros gráficos. Estos son los gráficos normales. Podemos analizar lo mismo, pero no van a ser dinámicos. Claramente, claro, aquí lo tomo desde una gráfica, desde una tabla dinámica, deduce que era un gráfico dinámico, pero no podemos hacerlo a la inversa si tenemos montos normales, no en una tabla, generar un gráfico dinámico. Eso es imposible. Sí o sí tiene que ser desde una tabla dinámica. Bueno, entonces, siguiendo con eso, vamos a hacer el mismo ejercicio de copiar nuestras tablas dinámicas, pero aquí en esta misma hoja, para que ustedes vean cómo se comportan en la segmentación de datos en todas las tablas que nosotros tenemos. La siguiente tabla fue la tabla para consultar el balance histórico. Para eso quitamos la apertura del tipo de movimiento y usamos nuestra columna balance. Y con esto recuerden que lo que buscábamos era analizar la tendencia en el tiempo con un gráfico de líneas. Estoy copiando y pegando aquí mismo las tablas, no estoy haciendo nada más que eso. La semana pasada lo utilizamos en hojas distintas, aquí lo vamos a hacer todo en una hoja porque les quiero mostrar cómo funciona todo por detrás. También esto es viable, si lo quieren hacer, para controlar más o no tener tanta hoja, más que nada en el libro. Porque esta hoja, de hecho, le vamos a cambiar el nombre y se va a llamar tablas dinámicas. Estoy en inglés. Dinámicas. Y nuestra hoja 1 es nuestra base de datos. Recuerden tener siempre el orden porque es muy fácil confundirse. Entonces, nuestra tercera tabla fue para ver el porcentaje por categorías. Entonces, para eso lo que utilizamos son nuestras categorías como filas, quitamos el mes, y la suma del monto. Ah, tenemos filtradas las categorías. Configurar. Por alguna razón, en alimentación. Lo tengo aquí mismo. Borrar filtro. Ok. Las categorías. Y si revisamos esto, dejé las categorías, los filtros activados. Los deseleccionamos y lo quitamos. Y la de acá también. Categoría. Ok, ahí no tenemos ningún filtro aplicado. Entonces, si seguimos con el siguiente, esta era la categoría y la participación porcentual. Entonces, lo hacemos con el monto. Recuerden que aquí el balance no nos servía porque nos daba montos negativos. Y si seguimos con el último, aquí sacamos el top 5 de los montos máximos por descripción. Y era con el monto en CLP.
Entonces acá lo que hicimos fue ir y filtrar los 10, utilizamos la opción 10 mejores, pero nosotros le ponemos 5, recuerden. Y también ordenamos nuestros montos datos de menor a mayor. También aprovechamos de darle el formato de millares y hasta igual. Por alguna razón la habíamos perdido. Ok. Entonces aquí tenemos todas nuestras tablas dinámicas, por las cuales respondemos distintas preguntas, distintos indicadores. Así que lo que me interesa con esto es que ustedes vean cómo se vincula nuestra segmentación de datos con las distintas tablas. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a analizar tabla dinámica y luego insertar segmentación de datos, podemos ver todas nuestras columnas que componen la primera tabla que generamos, la primera tabla dinámica. Pero las otras tres restantes son copias de esta tabla, entonces tienen las mismas columnas. Así que lo que vamos a hacer, vamos a seleccionar el mes, el tipo de movimiento, la frecuencia, el método de pago y la categoría. ¿Por qué seleccionamos solo esto? Es porque cada uno de estos puede utilizarse como filtro para el resto de las tablas, más que nada para el resto de indicadores que queremos mostrar con estas tablas. Entonces, al ponerle a aceptar, se generan estos filtros o estas segmentaciones. Recuerden que si uno cliquea sobre su segmentación, puede darle el formato. Aquí arriba podemos darle la cantidad de columnas, con dos yo creo que está bien. Podemos cambiarle el color y cambiar las conexiones de informe. Eso es lo principal de esta pestaña, segmentación. Así que lo que vamos a hacer aquí, vamos a ir ordenándolo para que sea más entendible todo. La frecuencia la dejamos por acá. Estoy intentando hacer lo mismo que hicimos la semana pasada para que no haya ninguna diferencia. Creo que sí, esta la dejamos con doble columna también para que el listado no sea tan largo y sea más fácil manejar los filtros. Es la única razón de por qué hacemos eso de poner una u dos columnas. Si eliminamos esto, quitar espacio, súper. Y este va. Ya. Ahora, si se fijan, esto es exactamente igual a los filtros que veíamos tanto en los gráficos como en los filtros que se ponen directamente aquí arriba de la tabla dinámica. Si yo aprieto enero, se filtra mi tabla con la que generé mi sección de datos, mi segmentación de datos. Si selecciono más, empieza a modificarse la tabla que tenemos acá, prácticamente nuestra tabla original. Entonces, ¿cómo lo hacemos para vincular el resto de las tablas? Es cliquear sobre la segmentación, irnos al menú segmentación y conectar informes. Y acá tenemos la información de la hoja donde están creadas las tablas y el nombre de la tabla dinámica. En este caso, si queremos hacer aún más ordenados, nos vamos clic derecho sobre la tabla, opciones de la tabla dinámica y acá le cambiamos el nombre. Recuerden que esta tabla era para los gastos, para el indicador de los gastos versus ingresos. Ya le pusimos un nombre a nuestra tabla dinámica. El siguiente era para, a ver, este era un balance. Entonces, balance histórico, como son por meses. La otra, esta era la participación por categorías. Opciones de tabla dinámica, cambiamos el nombre. Vamos a poner porcentaje por categoría. Categorías. El, mm, Esto era el top 5 de los mayores montos. Opciones de tabla dinámica, top 5 montos mayores. Recuerde que el resto del concepto se lo dan los filtros. Por ejemplo, aún no está vinculado, pero sería el top 5 de los montos mayores en enero, si filtráramos por enero. Ahí, en enero. Y así, les vamos dando el sentido según los filtros que aplicamos. Ahora, si vamos a conectar los informes, aquí nos van a aparecer los nuevos nombres que les dimos. Entonces, aquí seleccionamos nuestras 4 tablas dinámicas y aceptar. Hacemos lo mismo para cada uno de nuestra segmentación. Aceptar. Aceptar.
Y ahora podemos ver de forma más gráfica cómo podemos o cómo interfieren los filtros en nuestras tablas. Si se fijan, ahora están todas conectadas. Y hacemos clic en mayo y todas cambian su estructura y su valor. Por ejemplo, el gasto nos elimina la columna ingreso de la primera tabla. Los meses nos eliminan las filas de la primera y la segunda tabla. La tercera y la cuarta tabla no se modifican sus estructuras a menos que interfiramos con las categorías. Se fijan aquí arriba como las filas están conformadas por los meses, la cantidad de filas no se edita al filtrar por categoría, ni tampoco por el tipo de método de pago, ni tampoco por la frecuencia, si son gastos anuales o ingresos anuales o mensuales. Pero, si se fijan, sí se editan las columnas. En el caso de la primera, en efectivo, no, justo efectivo, tarjeta de crédito solo es un gasto. Entonces ahí también se editan las columnas. ¿Por qué les explico esto? Porque es súper importante que cuando ustedes pongan sus tablas dinámicas en una hoja, eviten ponerlas con un filtro aplicado. De hecho, por eso yo empecé a quitar de inmediato el filtro de categorías que había quedado cuando le empecé a explicar cómo funcionaban los filtros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo solo filtro enero y cometo el error de poner esta tabla abajo o muy cerca de la primera, al momento de quitar los filtros me tira un error, que dice que no se puede completar la acción de quitar el filtro porque la tabla dinámica se necesita expandir hacia abajo y al expandirse reemplazaría los valores de la tabla que está abajo. Para evitar eso, solo preocúpense de ir pegando las tablas dinámicas una al lado del otro sin ningún filtro aplicado. O la otra opción es hacerlo en distintas hojas como lo hicimos en la sesión anterior. Dos opciones para hacer lo mismo, pero vamos a aprovechar de guardarlo. Se hace lo mismo, pero con distintos caminos y al final todo depende de gustos. Aquí esto lo hice así más que nada para explicarles cómo es que los gráficos terminan moviéndose a través de esta segmentación. Entonces ya lo último que quería es crear nuestra tabla de panel de control o dashboard, donde para la primera tabla habíamos puesto este gráfico de columna agrupada. Entonces lo creo acá, eh, le puse control X de cortar, lo pego en mi panel de control y así sigo con el siguiente. Este era el balance, así que voy a hacer una... El siguiente es un gráfico de líneas, así que vamos a hacer lo mismo. Recuerdo que este lo habíamos pegado abajo solo para poder comparar de forma más fácil. También, bueno, eso lo vamos a hacer después. Ahora en una... Oye, También, me estoy preguntando una cuestión que se me queda comiendo aquí la existencia. Ahora todo chicos, se hace en una pizarra, en una creo que pantalla. hay alguien que está con su micrófono abierto. Entonces, el siguiente era nuestro gráfico de torta. Lo vamos a cortar y pegar acá. Y el último era ya nuestro gráfico de barras para mostrar el top 5. En esto me quiero detener un poco porque, si se fijan, yo lo que hice fue ir para esta tabla en específico, me fui a los montos y lo ordené de menor a mayor, pero el gráfico lo muestra de mayor a menor. Lo hice así porque buscaba que el gráfico se me mostrara de esta forma, de mayor a menor. La razón no la conozco, pero ustedes preocúpense porque, por ejemplo, lo voy a hacer a la inversa, voy a poner de mayor a menor. Si se fijan, el gráfico muestra lo inverso de cómo está ordenado en la tabla. Como les digo, la razón no lo sé,
pero de esta forma trabaja Excel, así que ustedes tengan claro que si lo quieren mostrar de mayor a menor, en la tabla va de menor a mayor, a la inversa. Solo eso. Entonces nos vamos a nuestro dashboard, a nuestro panel, y aquí ya tenemos algo muy parecido, si no prácticamente lo mismo, de la sesión anterior. Vamos a quitar la barra de fórmula, las líneas cuadrículas, y listo, va a verlo un poco más limpio. Y ahora, recuerden que estos botones ya no los necesitamos porque vamos a controlar los gráficos con la segmentación de datos. Así que ocultamos todos los botones, de todos los gráficos. Acá les recomiendo ponerle el nombre. Yo repetiría los mismos nombres que les pusimos a las tablas, por ejemplo, este porcentaje, porcentaje por categoría, top 5 de movimientos mayores, gastos versus ingresos y tendencia histórica de balance. Recuerden siempre la obligación que los gráficos tengan título para entender qué es lo que estamos viendo. Y ahora podemos hacer clic sobre nuestra segmentación, apretar control, hacer clic sobre cada una de nuestra segmentación de datos, apretar copiar, control C, y luego pegarlas en nuestra página, nuestra hoja de panel de control. Y esto va a ser una copia, por ejemplo, si yo filtro enero, va a ser una copia de mi otra segmentación de datos, las originales, y también se van a filtrar. Creo que aquí lo hice, pegué encima, si lo elimino, sí, había una atrás. Entonces, yo todos los cambios que haga acá se van a replicar en las dos segmentaciones de datos. Y eso está bien, porque así uno puede controlar más lo que está viendo. De hecho, aquí voy a ocultar esto para que lo puedan ver con mayor detención. Entonces, ahora ya que tenemos nuestro panel de control hecho, voy a aprovechar de guardarlo, podemos sacar conclusiones. Y esto ya es netamente de qué es lo que queremos ver. Si se fijan, quizás es muy extenso ver el año completo, y ya que son datos ficticios, vamos a ver 6 meses. Este es tema de diseño, pero también es importante que tenga los datos, y este de abajo también lo vamos a poner, para ver si podemos sacar alguna etiqueta de datos, llamada de datos, alguna conclusión. Si hacemos clic sobre la etiqueta de datos, luego nos vamos al formato de etiquetas de datos, le podemos quitar quizá el nombre de la categoría, muy recurrente, ya que está el nombre de la categoría a la izquierda, verla en la misma etiqueta no tiene sentido. Y así, se pueden personalizar cosas. Les recuerdo también que esto lo explicamos más en el taller de intermedio, Excel intermedio. Así que, con eso, podemos ver. Recuerden que la otra opción en nuestra segmentación era ir y ocultar los movimientos, aquí en configuración de segmentación, ocultar los elementos que nos coinciden con datos. En este caso, era, por ejemplo, si yo voy y selecciono la frecuencia mensual, creo que esto da. Si yo selecciono tarjeta de crédito, desaparece el ingreso. Pero sin esa opción habilitada, me sigue apareciendo el ingreso. Pero si yo quiero filtrar todos los ingresos con tarjeta de crédito, no me muestra datos. Entonces, para esa como desincronización de datos, es necesario que nosotros le pongamos la opción a cada uno de estos. Ahora no lo vamos a hacer porque no es necesario. Yo voy a evitar poner, si se fijan, igual Excel avisa poniéndole un poco como un color más suave cuando no están habilitados. Yo voy a evitar hacerle clic ahí, ¿no? Pero yo les recomiendo que lo hagan para cada uno. Así que, para no perder más tiempo en esto, ¿qué análisis sería interesante? Quizá revisar los gastos, ya que, miren, esta no está conectado. Segmentación, conexión de informe. Claro, no estaba conectado, me había faltado hacerle clic a uno. Ahora sí, ver los gastos, y aquí podemos ver cómo se distribuyen nuestros gastos. ¿Cuál es el top 5 de mis gastos donde realicé más gastos?
como en la distribución histórica a través del tiempo y como el comportamiento. Así que, bueno, aquí también les recomiendo temas de diseño, quizás cambiarle el color al gráfico de barras por el gráfico de columnas, que no sean igual, y al gráfico de tendencia. Eso es simple, van aquí diseño y cambian los colores. Acá tenemos más opciones, eso. Pero para que sepan que cada uno de los gráficos está respondiendo preguntas distintas. Así que también es recomendable que tengan distintos colores. Así que eso, por ejemplo, el mismo análisis que habíamos hecho en un principio. Si yo tomo solo lo necesario, alimentación, educación, no, salud, los servicios, mi sueldo, y en los transportes podría ver quizás cómo se distribuye o el potencial ahorro que puede hacer en el año. O, no sé, considerando todas estas categorías me doy cuenta que, bueno, quitemos veamos solo gastos. Me doy cuenta que el restaurante sigue siendo lo que más gasta porque lo tengo en alimentación. Ya, pero si quitamos alimentación, lo más que gasta es mi transporte en taxi. Quizás debería empezar a utilizar más el transporte público. Bueno, en fin, esas son las conclusiones que pueden hacer con su panel de control. Ahora, voy a guardar esto y vamos a pasar a algo totalmente distinto, pero que importante, porque mucha gente lo pregunta y como les decía anteriormente, o creo que fue en la primera sesión de esto, el decir que uno tiene un nivel avanzado de Excel quiere decir que puede, con una seguidilla de procesos relativamente simples, pero con un análisis complejo por detrás, ya uno puede decir que tiene un nivel avanzado en Excel. Muchas veces uno confunde eso con hacer cosas complejas como fórmulas complejas o programación, de lleno meterse en el computador y empezar a programar en Excel. Entonces, no confundan con que lo complejo es lo avanzado, sino que son las soluciones sofisticadas las que son lo que definen si uno tiene un nivel avanzado o no. Así que, pero también como la gente cree que las cosas complicadas son el nivel avanzado, me gustaría que ustedes vean uno de los temas que son más controversiales, que son las macros en Excel. Que las macros eh, principalmente son mini programas que uno tiene en su libro de Excel, que permiten automatizaciones. Yo personalmente nunca ocupo macros, prefiero hacer las cosas de forma manual porque no las encuentro muy útiles. Y ahora vamos a ver por qué. Bueno, vamos a dejar este libro de lado, lo vamos a cerrar, vamos a abrir un nuevo libro en blanco y vamos a empezar a utilizarlo. Por ejemplo, ¿cuándo vendría siendo útil una macro? Si nosotros, voy a tomar mi base de datos como ejemplo, la misma base de datos que hemos ocupado en todo este ejercicio. Y si yo todos los días o recurrentemente tuviese que trabajar con una base de datos que viene sin formato y yo necesito hacerlo todos los días, ahí recién prácticamente si uno podría tener este indicador. Si un mono entrenado en Excel lo puede hacer, es porque eso valdría la pena darse el tiempo de hacer una macro. ¿Por qué? Porque si se fijan, los problemas reales generalmente necesitan análisis y no se hace siempre de la misma forma. Lo que vamos a hacer con la automatización es hacer una receta que se sigue desde el paso 1 hasta el paso X secuencialmente. Entonces nos da posibilidad de improvisar, como si lo podemos hacer nosotros cuando lo vamos haciendo paso a paso. Por ejemplo, si ocupo esta base de datos y siempre, pero siempre le doy el mismo formato y genero las mismas fórmulas para crear una nueva fila, una nueva columna, podríamos hacer una macro. ¿Cómo hacemos eso? Primero, necesitamos que nuestro Excel tenga habilitada la opción de programador. ¿Cómo veo eso? Me voy a aquí, archivo, luego opciones, luego me voy a personalizar cinta de opciones y si se fijan, al lado derecho hay una pestaña que se llama programador. Yo la tenía seleccionada, pero ustedes la van a tener así. Vamos a ver aquí. No hay programador. Entonces,
ustedes les saldría de esta forma. Personalizar ciertas opciones, programador. Al momento de hacerle clic y seleccionarla y ponerle a aceptar, se les va a habilitar esta pestaña. Con esto nos permite acceder como al menú de las macros. ¿Qué hacemos con una macro? O cómo facilitar la comprensión de una macro. Vendría siendo con esta herramienta útil que puso Excel acá, a disposición de todos, que es grabar macro. Si yo hago clic sobre este icono, pongo el nombre de la macro que le voy a poner dar formato. Es un nombre cualquiera. Podría aplicarle un método abreviado de teclas, cosa que yo apriete una combinación de teclas y se ejecute la macro, que va a ser un mini programa. Yo recomiendo siempre que si quieren asignarle una letra, aprieten Shift más la letra, por ejemplo T. Entonces uno aprieta Control, Shift y T y se ejecuta la letra. Solo, o sea, se ejecuta la macro. La descripción, bueno, le pueden poner cualquier cosa. Esto va a ser macro para dar formato a mi base de datos. BD, base de datos. Aceptar. Perdón, y de aquí no pueden ir espacio, así que vamos a ponerlo dar-formato. Ahora, estamos grabando, eso quiere decir que toda la acción que yo haga en la hoja, ya sea un clic, sea lo que sea, va a quedar grabado en un código de programa, un lenguaje de programación, que se llama Visual Basic para aplicaciones. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar, hacer clic sobre la columna A, fila 1, y luego me voy a dirigir a mi última fila, seleccionando los valores, seleccionando hacia abajo también, y si pongo detener grabación, me voy a mi macro, esto que dice dar formato, recuerden que el nombre, le pongo modificar, y se me va a abrir una nueva pestaña. Y esto es el código de lo que acabo de hacer, de mi movimiento en teclado, ya sea con el mouse. Lo primero que hice fue seleccionar la primera celda, luego me fui hacia la derecha y luego me fui hacia abajo. Así se va escribiendo todo lo que hago, ¿ok? Entonces, eso era solo para mostrarles cómo se va escribiendo. Ahora vamos a hacer la macro de verdad. No vamos a poner macro 2, no vamos a escribir nada. De hecho, para que lo vean en funcionamiento, voy a apretar Control Shift T y seleccioné mi rango de datos con la macro. No lo hice con el teclado. O sea, lo hice con el teclado, pero ejecutando la macro. Lo mismo. Así que, ahora vamos a hacer la que vendría a aplicar el formato. Vamos a poner grabar macro 2, le vamos a poner aceptar. Voy a seleccionar la columna A, le voy a dar el formato de fecha corta. Voy a irme de la I a la K y le voy a aplicar el formato de millares y le voy a quitar los decimales. Luego voy a seleccionar mi fila 1 de la columna a la K y voy a aplicar una negrita en las letras. También le voy a aplicar un color al encabezado y voy a seleccionar todo y voy a autoajustar las columnas. También, ¿qué podría hacer? Podría crear una suma. Esto no tiene sentido, pero lo vamos a hacer para que vean que se pueden hacer fórmulas. Una suma de la columna J eh, más, más la columna K. Y voy a rellenar mi fórmula hasta la última fila. Si se fijan aquí son valores cero porque estamos sumando montos positivos y negativos. Solo por eso. Compruebo que está dando, o sea, que autocompleté correctamente hasta la última fila y listo. Y ahora voy a programador y detener grabación. Si vamos a las macros, cliqueo mi macro 2, el nombre que le di a la última macro, le voy a modificar y veo todas las acciones que hice. Y esto es un lenguaje de programación. Si hay alguien que sepa este lenguaje que es Visual Basic para aplicaciones, eh, puede empezar a programarlo y quizá eliminar filas que no son necesarias, que quizá hice un clic de más, lo puedo eliminar directamente. Sinceramente yo no lo encuentro
como válido para el uso normal de Excel ponerle tanto esfuerzo en entender esto. Solo que con esta grabación de macro ya facilita el uso de macros y que ustedes puedan ejecutar cosas recurrentes. Trabajo muy manual. Como les decía en un principio, si un simio lo puede hacer, un simio entrenado en Excel lo puede hacer porque es muy manual, no tiene que pensar. Es un problema que uno podría solucionarlo con una macro. Si se fijan, voy a pegar nuevamente mi base de datos acá, está sin formato, y yo voy, pestaña programador, macros, ejecuto mi macro 2, que cambió el formato, creo la fila con la suma y, pues, perdón, la columna L con la suma y quedó tal cual. Entonces, por eso, si todos los días trabajo con esto y todos los días necesito hacer esos cambios, pues sería válido tener una macro. ¿Cómo guardo un libro de Excel que ya tiene una macro? Esto tiene otra extensión. Así que tengo que ir a archivo, guardar como, examinar para guardarla en alguna parte de mi computador, yo la voy a guardar en el escritorio, y acá donde dice libro de Excel, tengo que seleccionar libro de Excel habilitado para macros. Si no hago eso, al momento de guardarlo, voy a guardar mi archivo, pero no se van a guardar mis macros. Mi código, todo el, el esfuerzo que hice de grabar mi macro, revisar que estuviera todo bien, lo perdí. Ese trabajo se perdió. Entonces, al guardarlo con este formato, libro de Excel habilitado para macros, ahí uno se asegura que se guardó su macro y su libro. Esa macro solo se puede ejecutar en ese libro específico. De hecho, tiene este formato. Bueno, mi versión de Excel lo muestra ahí con indica que tiene un código. Con este es un libro normal y el libro 2 tendría una macro. Así que eso vendría siendo como las macros. Se pueden hacer cosas muy complejas, como enviar un correo, no sé para qué, pero hay gente que lo hace, o cosas muy como únicas que se pueden hacer con estos códigos, pero uno necesita saber programar. ¿Vale el esfuerzo aprender a programar para hacer macro? Según mi punto de vista, no. Sobre todo porque tenemos a nuestro mejor amigo, el asistente, bueno, la inteligencia artificial. Y para eso, recuerden que nosotros tenemos un asistente que les puede ayudar en las creaciones de macro. Acá, si se meten en el asistente, por ejemplo, podríamos hacer, vamos a cerrar este libro, vamos a abrir un libro nuevo. Podríamos hacer, yo por aquí tengo unas consultas, esto. Se lo vamos a pasar al asistente a ver si lo logra hacer. Prácticamente le digo que quiero un código de una macro que cree una tabla con datos aleatorios. La tabla debe incluir las columnas de fecha de vencimiento, producto, stock y precio. Es importante que las fechas de vencimiento sean posteriores al día de hoy y la hoja donde se va a ejecutar la macro se llama hoja 1. Eso es importante para que y lo vamos a consultar, para que el asistente sepa que se va a ejecutar en una hoja que se llama hoja 1. De hecho, aquí en el código lo está escribiendo y dice que esto va a ser efectuado en la hoja 1. Acá empieza a escribir un montón de códigos que son funciones para hacer los rangos aleatorios. Si se fijan aquí, bueno, al principio dice, puedes usar esta macro en tu Excel. Aquí te dejo el código. Dice, esta macro crea una tabla de 100 filas con fechas de vencimiento aleatorias para el próximo año. El nombre del producto va a encontrar producto 1, producto 2, etcétera. El stock va a ser aleatorio entre 1 y 100. Yo le podría dar eso más específico aquí en la instrucción, pero como es solo un ejemplo de prueba, lo dejé así abierto y Excel, perdón, el asistente, empezó a deducir lo que era más conveniente para mi ejercicio. Entonces, si yo me fijo, podría modificar aquí el código. Lo, eh, lo comentó, dice, el stock va a ser aleatorio entre 1 y 100. Entonces yo voy aquí en esta fórmula, cambio de 1 a 100, o le pido directamente al asistente que me lo haga de 1 a 200. ¿No? Ahí lo puedo especificar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si nos vamos a programador, bueno, ¿qué tenemos que hacer para ejecutar ese código que nos acaba de dar el asistente? Nos vamos a la pestaña programador, Visual Basic, creamos un módulo, que vendría siendo, bueno, hacemos clic en ese icono, luego apretamos módulo y nos genera un módulo.
luego pegamos nuestra macro y guardamos. Al guardar nos va a pedir que guardemos nuestro libro, lo vamos a guardar con Excel habilitado para macros, le vamos a poner libro 3, no nos vamos a complicar con el nombre, guardar, y con esto ya podemos cerrar nuestra macro. Eso fue lo que acabamos de hacer, lo hicimos manual, pero es lo mismo que hace cuando nosotros apretamos grabar macro. Si yo me voy al otro libro, al primero que hicimos, el libro 2, cuando se creó la macro con ese botón de grabar macros, si uno se fija, nos vamos a Visual Basic y está creado nuestro módulo. Aquí está, nuestro módulo de donde está el código. De hecho, le hago doble clic, aquí está todo el código que les mostré anteriormente. Eso es lo que hace por detrás. Entonces, en nuestro Excel ya tenemos una macro que se llama crear tabla, lo que le pedimos al asistente. Le ponemos ejecutar y nos crea una tabla. Nos crea una tabla con una fecha de vencimiento, un producto, un stock y un precio. Ahí podríamos haber definido más cosas de los rangos de precio quizás al asistente y lo podría haber hecho. ¿Qué otra cosa útil se me ocurre hacer con el asistente? Decirle que quiero un código para una macro que verifique si alguna fecha en la columna A, fíjense que nosotros en nuestra tabla decimos que la columna A es una fecha de vencimiento. Que una fecha, si una fecha es anterior a la fecha del día actual, perdón, no, quiero un código que verifique si alguna fecha en la columna A es anterior a a hoy, se encuentra con una fecha de este tipo, la macro debe mostrar un mensaje que diga se encontró un producto vencido. Además debe indicar en qué fila ocurrió esto y la hoja donde se va a ejecutar esta macro se llama hoja 1. Esto yo ya le puse consultar. Así que vamos a copiarlo. Ah, no, perdón, todavía no le pongo consultar. Así que vamos a copiar el código que nos dé el asistente. Más que nada es como, no sé, se me ocurre si tengo un listado de mis productos que estoy vendiendo en un supermercado y me di el trabajo de ingresar en la fecha de vencimiento de este producto, con esta macro me podría avisar si hay algún producto que ya venció. Es solo una suposición, pero intenté ejemplificar algún problema real que se puede hacer con las macros. Entonces nos vamos al módulo, pegamos nuestro nuevo código, esto nos genera lo guardo, cierro estas ventanas, esto nos genera una nueva macro, si nos fijamos aquí, dice check date, que es como chequear las fechas, y si lo ejecutamos, no pasó nada, porque todas las fechas son superiores ahí. Pero vamos a hacer este ejemplo, vamos a hacer que en la fila 2, esto ya venció, le pusimos el 2023 y aquí alguna aleatoria, en vez del 2025, 2023. Esas dos fechas ya pasaron. Entonces ahora vamos a ejecutar nuestra macro y nos dice que se encontró un producto vencido en la fila 2. Súper, le pongo a aceptar. Se encontró un producto vencido en la fila 20. Son las que modificamos a propósito. Estas macros, ¿qué otras formas se podrían ejecutar no yendo aquí al menú de macro y seleccionar la macro y ejecutar? Se pueden asignar botones. Por ejemplo, si nos vamos a la fecha de programador, perdón, a la pestaña programador, seleccionamos insertar y un control, generamos o seleccionamos el área que queremos que cubra nuestro botón y ahora le asignamos qué macro quiere que se ejecute al apretar ese botón. Yo voy a poner que revise si hay alguna fecha de vencimiento. Aceptar. Y hago doble clic en mi botón y le cambio aquí el texto que dice revisar fechas vencidas. No, productos vencidos. Productos vencidos. Y al hacer clic se ejecuta la macro. Se encontraron dos productos vencidos. Listo. Ahí está, sigue revisando nuestras 100 filas y deja de revisar. Por eso queda pensando Excel. Si lo vuelvo a hacer, ahí está pensando, aceptar, se encontró otra en la fila 20, aceptar y sigue revisando secuencialmente. Y ahí dejó de revisar. Eso es todo. Ahora yo puedo guardar y ya tengo una macro que revisa mis fechas de vencimiento.
Ahora podemos dar paso a las preguntas y ya resolver las dudas si es que tienen. Vamos a dejar de compartir. Y el chat, si alguien quiere utilizar el chat, no hay problema. Yo me preocupo de leerlo. O si alguien quiere comentarlo, también puede abrir su micrófono y hablar. Tampoco hay problema con eso. Por alguna razón no puedo ver el chat. Quizás donde me desconecté y me volví a conectar. Pero me dicen que no hay gente hablando, o sea, perdón, escribiendo. Y si alguien tiene alguna duda, también puede decirla por el micrófono. Bueno, al parecer nadie tiene dudas. De igual forma esto queda grabado, así que lo pueden revisar con más detención en el canal de Alumni UCM en YouTube. Y espero que les haya sido útil y que le pongan ánimo a esos análisis de información, de sus finanzas. Las macros, con esto ya pueden decir que conocen y saben usar las macros. Ese era mi propósito, que ustedes se sientan con confianza, decir sí, lo sé usar. No sé si los vayan a usar, si sea útil que la usen, pero por lo menos que digan si yo sé de macros y en una entrevista de trabajo que puedan decir eso, ya con eso me siento feliz, que les haya servido. Así que, bueno, muchas gracias por estar acá y recordar que después vamos a hacer más talleres relacionados con Power BI, inteligencia artificial, así que estén atentos a las notificaciones que les va a llegar, perdón, inteligencia artificial, inteligencia de negocio, estén atentos con los correos que les van a llegar de Alumni UCM para que se inscriban en todos los talleres que vamos a seguir impartiendo de forma gratuita. Así que muchas gracias y que tengan una buena tarde. Chao, chao. Muchas gracias, Fabián.